¿Qué tal, mis queridos amigos? Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a Conversación Amena a través del canal 5 de Pronovisión Global Media. Es un placer saludarles de nuevo en ese día martes 29 de marzo. Estamos totalmente en vivo y este saludo llega a ustedes de parte de nuestro equipo técnico Cruz Montserrat y Juan Juárez y de quien les habla Franklin Mendoza. Por supuesto, esta es una producción del grupo Global Media y pueden volver a ver esta entrevista a través de nuestra página web www.grupoglobalmedia.club. Allí ya hay otras de las entrevistas que hemos realizado y que hemos compartido con todos ustedes. Nosotros esta noche además vamos a ofrecerles de inmediato nuestro número de contacto para que también por allí, si quieren enviar algún mensaje, lo hagan sin ningún tipo de problema. Es el 0426-158-3777. Repito, 0426-158-3777. Hoy tenemos como invitados a personas que se dedican a algo muy especial. Siempre hemos tenido alguna persona que se dedica a esto y que hacen de nuestra vida algo diferente. Hablamos de los poetas y de la poesía. No hace mucho se celebró el Día Mundial de la Poesía y hoy quisimos traer como invitados a gente que tiene que ver con la poesía aquí en la ciudad madre del Tocuyo, tierra de grandes poetas, tanto en el pasado como en el presente. Hoy traemos, además, yo siento especial satisfacción en tener esta invitada el día de hoy, porque además de ser una gran persona, una gran mujer, una gran amiga, es vecina. Hablo de Yolanda Carrasco, una verdadera poeta. Mucha gente la conoce quizás en otras labores en el pasado, pero ella misma lo ha dicho. Ahora es que la gente me está empezando a conocer como poeta y vaya que lo hace muy bien. Bienvenida Yolanda Carrasco a los estudios de Pronovisión y de este programa Conversación Amena. Gracias. Gracias a este programa y a ti en especial, Franklin, por haberme invitado. Es un orgullo para mí pues estar aquí frente a estas cámaras y a ustedes también les doy las gracias pues. Espero que mi poesía, como digo yo, mi humilde pluma le guste a los televidentes y a ustedes que me están escuchando por primera vez. Bueno, Yolanda, siempre a todos los invitados que han pasado por esta silla, pues siempre nos atacan los nervios, también a mí, por supuesto, cuando se trata de un invitado el cual no hemos tenido antes. Pero yo quiero que te sientas verdaderamente como cuando conversamos, en tu casa, en la mía, en la calle. Y quisiera preguntarte en primer lugar, ¿eres tocuyana, Yolanda, o llegaste aquí de otra ciudad? Pues soy tan tocuyana que pertenezco, o mejor dicho, nací a las orillas del río Tocuyo, en un caserío llamado El Cerrito. Uh-huh. Soy nativa de allá y por eso soy más tocuyana que los tocuyanos. Que orgullosa de verdad de ser tocuyana. Mis padres pues tenían como dicen, sus becas allá y allá nací, pero a los 3 meses se vinieron para acá y de verdad pues desde allí hago vida social y activa acá en el Tocuyo. Bueno, Yolanda es conocida en otras épocas. En algún momento se dedicó al estilismo y tuvo un centro de corte de cabello muy conocido aquí en el Tocuyo. Yolandrés se llamaba aquel sitio. Salón de Belleza y Barbería Yolandrés. Ajá. Bueno, y por eso la conoció mucha gente. Además que aquí en el Tocuyo, y siempre se lo comento a la gente de aquí, eso es una gran, digamos, fortuna, una gran suerte que tiene la gente del Tocuyo. Y es que hay gente que nunca se ha ido de aquí, de la ciudad madre, y por supuesto es gente conocida de toda la vida. Yolanda se encuentra en la calle a gente con la cual ha compartido toda su vida, e igualmente uno pues se encuentra a gente en la calle que nos pueden contar cosas de hace 20, 30, 40 años, porque siempre de alguna manera han estado aquí. Bien, Yolanda, ¿cómo te dedicas a la poesía? ¿A qué edad
empezó esa inspiración? ¿A qué edad, digamos, escribiste esas primeras letras de alguna poesía que se te haya ocurrido? Pues bien, de verdad, yo no sabía que tenía ese don, porque para mí la poesía es un don que nace, porque para escribir hay que tener como dicen, la musa. Y esa musa pues llega, a mí me llegó de un sueño que me inspiró y fue mi primer poema en 1964. Y creo que no sabía pues que yo tenía esa inspiración, porque lo que sí sabía era que me gustaba el decano, la literatura. Cuando estudiábamos, era tiempo en que se hacían 3 tipos de exámenes: escrito, oral y práctico. El práctico era un dibujo alusivo a lo que uno, y tenía que escribirlo. Entonces, si yo hablaba de la madre, tenía que escribir sobre la madre y hacer un dibujo alusivo a eso. Y ahí era donde yo veía que de verdad me gustaba ese tipo de literatura, porque me extendía y sacaba muy buenas notas en castellano. Pero no sabía de verdad que era poeta, porque que podía unir las palabras y de las palabras hacer un poema. Es decir, que nunca pensaste realmente, ¿a qué edad, de qué edad estamos hablando? ¿Qué edad tenías? Tenía 16 años. ¿Nunca pensaste a esa edad que ibas a ser poeta o que digamos, podías escribir de esa manera? Pues la verdad que no, porque, pero sí se me presentaba de que ahora una inspiración de escribirle algo a alguien, y ahora pues de verdad se ha acentuado más ese motivo. Ya, esa inspiración, digamos. Bueno, quiero recordarles que también estamos transmitiendo esta entrevista a través de mi canal de Instagram, @soyfranklinmendozaradio. Por ahí, en ese momento en vivo, también pueden ver desde cualquier lugar del mundo esta entrevista con Yolanda Carrasco. Yolanda, ¿cuántos poemas calculas tú a esta fecha? Estamos hablando ya del año 2022. ¿Cuántos poemas tienes escrito que tú recuerdes? A un aproximado, por lo menos. Como 200 poemas. 200 poemas. ¿Son dedicados a la ciudad, al paisaje, al amor, o alguno simplemente, exclusivamente, alguno de esos temas? Bueno, principalmente el amor. De verdad, quien me inspiró es el amor, y de ahí fluyen todos esos tipos de poemas, porque le escribo el amor, aunque le escribo a todo. Me preguntaste ahora que si le había escrito al Tocuyo. Sí, le escribí cuando cumplió los 450 años, que se llama el pecado de ser madre, de templo, temples, temblores y tambores. Y también cuando el terremoto también escribí, cuando tenía 4 años, pero me recordaba de todo, y también le escribí Qué bueno. O sea, que no solamente le escribes al amor, sino también, pues, digamos, a lo que en algún momento te inspire, porque no todo el mundo tiene esa facilidad, como tú lo dices. Eso es un don que tienen ciertos seres humanos. Al igual lo conversaba en el programa anterior con un cantante que estuvimos aquí, y yo les decía eso: bueno, tienes la ventaja de, además de ser cantante, pues eres compositor, y esa es la ventaja que tienen muchos músicos que se dedican precisamente al canto. Pero en el caso del poeta, pues quizás el poeta es el que le proporciona, digamos, material a tantos músicos que optan por ponerle melodía a un poema que le parece muy especial. Y eso, para el poeta, ¿qué significa? ¿Qué significa que un músico, bien sea reconocido o no, simplemente con el hecho de que el poema lo inspire para además colocarle música a un poema? ¿Qué significa para ti, en todo caso, que algún músico haga eso con uno de tus poemas? Pues, Franklin, yo tengo 4 poemas que tienen música, que son
3 cumpleaños, 15 años. El primero que le escribí a mi hija cuando cumplió los 15 años, el segundo a mi nieta y el tercero a una amiguita que cumplió hace 2 años, cumplió los 15 años y también. Y mi primer poema, que se llama Ilusión Fugaz, también tiene música. La letra es mía y la música es de Pablo Rodríguez Lañema. Y los cumpleaños últimos son letra de mi persona y la música de Gabrielito. Qué bueno, si es de Pablo Rodríguez Lañema, quiere decir que es bastante tocuyano, entonces ese tema, sí. Letra tuya y música nada menos que de Pablo Rodríguez. Bueno, nosotros creo que ya tenemos que irnos a un corte, pero antes de irnos, Yolanda, ya cuando tú comienzas a escribir, ya pasas la etapa de la adolescencia, ya se fueron esos 16 años, ya estás en más de 20 años, comienzas, me imagino, también a leer a otros poetas conocidos a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Qué poeta te inspiró? ¿Qué poeta admiras o recuerdas tú con admiración de esa época cuando ya habías comenzado tú también a escribir? Bueno, a quien leo pues como poeta, de verdad que todo el mundo sabe, Pablo Neruda, es un gran poeta, y de verdad muchos poetas de acá del Tocuyo, por ejemplo, tengo amigos que nosotros pertenecíamos al grupo de poetas Odalic. Era un grupo que estábamos aquí y éramos como 20 poetas y hacíamos recitales, y entre ellos pues tenemos antologías. Yo tengo entre varias antologías varios poemas que nos entregaban, le entregaban uno a ellos y ellos lo publicaban en su poemario. Quiere decir entonces que el principal sería Pablo Neruda y los demás, bueno, poetas aquí mismos, sí, claro, de la región, ¿verdad? Bueno, ahora sí, nos vamos a un corte y al regreso, Yolanda, vamos a conversar más sobre la poesía y de los poetas de hoy en día aquí en el Tocuyo y de aquellos que se han ido lamentablemente físicamente, pero nos dejan precisamente esos escritos bonitos. Ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Canal 5 de Pronovisión Global Media, conversando con Yolanda Carrasco, poeta de nuestra ciudad madre y a quien ustedes conocen porque Yolanda sale mucho, como todos los tocuyanos, a caminar. Tenemos la ventaja de ser una ciudad completamente llana y eso nos permite caminar prácticamente todo el casco central de la ciudad madre de Venezuela. Y por eso digo, es una fortuna. Uno va en la calle y saluda a uno y a otro más. Y yo tengo la fortuna de ser vecino de Yolanda Carrasco y de conocer también sus talentos. Ella también pertenece a la Coral del Tocuyo, también canta. Y por supuesto conoce a una gran cantidad de poetas aquí en nuestra ciudad madre que todavía están escribiendo. Háblame un poquito de ese grupo de poetas, el cual mencionaste en el segmento anterior. ¿Cuántos poetas habían allí? ¿Aún existe? ¿Hay otra agrupación quizás o otro grupo en estos tiempos? Háblame de eso un poco. El grupo de poetas Odalic quiere decir Oda, poesía, Lic, libertad. Y era de un que nos llamó a un grupo de poetas aquí, y entre ellos estaba Jesús Castillo, que falleció, él era farmacéuta. La doctora Corina Toc, que todavía está viva, Magdalena Hernández, que está en Barquisimeto, Josefina Pires, Darío, el llamado poedario. El poedario, famoso por el poedario. Está también Juan de Dios, está Samari Soto, y muchos otros poetas de verdad que hacíamos nuestros recitales y pertenecemos también al grupo de poetas de Barquisimeto,
que vinieron, y cuando celebramos el primer año de Odalí, ellos vinieron y hasta nos habían invitado porque íbamos a ir hasta para Cuba. ¿Estamos hablando de qué año, Yolanda? Eso fue por 1980 y tanto. Ya, la década de los 80, pues. Sí. ¿Y duró hasta cuándo duró el grupo? ¿Hasta qué momento duró esa agrupación de poetas, digamos? La verdad que no fue mucho. Sí duramos, pero no fue una década, no duró. Ya. Pero era un grupo muy formado. El profesor Martos también. Él era el moderador, siempre era el profesor Benigno, y también él es poeta. Ya. Benigno Pargas. ¿Qué otro? No, ahorita, porque éramos bastante. Ya, bueno, y yo me imagino que aún hoy en día, en el 2022, sigue habiendo una gran cantidad de poetas aquí en nuestra ciudad madre. Muchos poetas. Lo que pasa es que, yo no sé, a veces somos muy cuestionados, más la mujer, porque yo tengo poemas que me han pasado y cuando los leo, se los leo a alguien, porque no todo mundo le gusta la poesía, y a veces para algunos será fastidiosa, eso es ridícula, la poesía, lo mismo para algunos, y entonces no todo el mundo oye o lee poesía. Y tengo varios poemas. Por ejemplo, yo tengo uno que se llama La primavera en el otoño de mi vida. Cuando la leo me dicen, tú como que te enamoraste de un hombre más joven que tú. Sí, pues es lo primero que dicen. Entonces, no, lo que pasa es que si yo escribiera, claro, vamos a decir, mis poemas están hechos realidad en la creación, en la forma de cómo me aman y cómo amo. Entonces, esa es mi fuente de inspiración. Sí. Y de verdad, pues, no creo que soy una poetisa consagrada, porque me parece mucho que me digan poetisa, pero de verdad todo el que me conoce y los poemas, pues, tienen coherencia. Claro. Bueno. Porque yo escribo libre. Ah, exacto. Yo escribo libre. Yo no soy de las poetas que riman. Uh-huh. Yo no verso con la prosa, el verso, eso, porque de verdad mi poesía es libre. Yo escribo y es como si fuera una carta que estuviera escribiendo. Yeah. Y quien de verdad me corrige los poemas que escribo, el primero a quien se los leo es Andrés. Yeah. Él es el que me corrige los errores, los puntos, las comas, y entonces él siempre dice, yo soy su mejor inspiración. Andrés, por supuesto, Andrés es el esposo de Yolanda, y eso que dices es muy cierto, y mucha gente incluso por falta de conocimiento piensan que la poesía siempre tiene que rimar. Uh-huh. Y no es así, y precisamente esa poesía que no rima es quizás la que la gente menos, digamos, comprende o tiene menos aceptación. Y otra cosa que es bien importante, y lo acabas de mencionar, no siempre lo que escriben los poetas tiene que ver con su propia vida. Es decir, el poeta, en tu caso, que le escribes al amor, pues no siempre tiene que ver con tus experiencias personales, porque si no, imagínense ustedes la cantidad de canciones que hay escritas por una misma persona, donde hablan del desamor, en otras hablan de lo contrario, y en fin, no significa que esa persona que escribió esas letras de esas canciones, que vienen siendo prácticamente también unos poemas, ¿verdad? De alguna manera, quiere decir que tengan que ver con su vida personal. El poeta se inspira en muchas cosas y no necesariamente en lo que ha vivido. Sí, en miniedades hay cosas, en miniedades hay cosas que a ti te pueden inspirar. Tú me dices una palabra y yo puedo de esa palabra hacer un poema, como puedo ver un gesto en una persona y eso me inspira. Entonces, la poesía es algo que de verdad es una obra literaria, y es algo que nace. Sí, señor. Es un arte. Bueno, pero yo quisiera que leyeras parte de tu obra aquí en nuestro programa, Yolanda, porque esa carpeta que ustedes ven que tiene Yolanda allí en sus piernas, precisamente tiene una gran cantidad de poemas de Yolanda. En tu casa seguramente tienes mucho más escrito. Claro. Apenas te trajiste por allí una parte, pero yo quisiera que compartieras con nosotros aquí, con la gente que nos ve a través del canal 5 de Pronovisión, alguno de tus poemas.
Yo tengo uno que se llama, bueno, tengo muchos. Hay una película que se llama Los gritos del silencio. Yo escribí Los ecos del silencio. Y hace poco fue uno de los últimos, creo que son uno de los últimos poemas, después de que hay un programa acá también en la emisora, y me invitaron, pues cuando se inauguró, fui la primera persona que fue al programa, y después de eso escribí Los gritos del silencio, que se reflejan mucho a lo que nos está pasando ahora. Ya. Y Los ecos del silencio dice así: me disculpan los televidentes porque de verdad soy de las personas que escribe pero no graba. No se me graba, entonces tengo que leerlo. La repercusión del eco rompe el silencio cuando despiertas y al oír las palabras que bullen en la mente dormida del poeta, al sentir el eco de la voz interna que repite los ecos del silencio. Y fue el eco del principio cuando el ángel anunció a María que de sus entrañas nacería el Mesías. Y es cuando el niño que nace rompe la membrana y su eco es el llanto que por 9 meses vivió en el vientre de su madre. Es romper el silencio en la mirada elocuente, el amanecer que deja la oscura noche, la luz que ilumina el sendero tenebroso con la esperanza de un mañana, las lágrimas reprimidas que brotan de lo más profundo del alma. Los ecos del silencio se dejan escuchar cuando la voz del cautivo grita libertad, la brisa que golpea tu rostro al abrir la ventana de cristal, de madera o de latón, o el grito del silencio de un amor que guardas en tu corazón. El decir te amo, te quiero, y el que se manifiesta con el beso profundo o el que se dio a flor de piel, y el que hizo que todo tu ser vibrara al sentirlo tan cerca. Cuando el calor invadió tu cuerpo, tus manos temblaron de emoción y la voz atragantada, porque cuando te vio no pudo disimular el eco de la presencia de su ser. Los ecos del silencio se dejan escuchar en el llanto de la inocencia de un niño que cuando él pide pan a su madre y no lo hay. Es el ulalar del viento en el desierto. Es la ola del mar que rompe las rocas. Es el eco del te quiero que no tiene respuesta. Es la angustia del saberte solo. Es la voz del beodo que ilusionado dice por hoy no tomo. Es el eco de la esperanza de un mañana sin problemas. Los ecos del silencio se dejan escuchar cuando no hay dinero con que ir a comprar el pan. No hay trabajo para el obrero que es el que lleva el sustento a su hogar. Pero también es bello el eco del cantar de un pájaro que en tu ventana se deja escuchar. En la risa espontánea, he aquí los ecos de tu silencio, de mi silencio. El que rompemos cuando nos amamos, cuando nos entregamos sin pedir nada a cambio. Son los ecos de mi vida, son tus ecos. Son nuestros ecos que se dejan oír rompiendo esquemas, estatus, prejuicios y patrones, paradigmas, y al fin se unieron el eco con su silencio. Oh Dios, qué eco siento en mi silencio. Qué bueno, qué bonito, ¿verdad que sí? Ese lo escribí yo un día a las 2 de la madrugada. Oí las campanas de la iglesia de la Concepción y desperté y escribí ese poema. Ese es un detalle también muy importante en los poetas, en aquellos que hacen música, en aquellos que escriben también letras para canciones, cualquiera que sea, que no tiene ni hora, como decía Simón Díaz en su famoso Caballo Viejo, ni hora ni fecha en el calendario para inspirarse. A cualquier hora pues llega esa inspiración y lo mejor que puede hacer el poeta es agarrar su lápiz y su papel y escribir para que no se olvide. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, muy corto el tiempo en televisión, sobre todo para los poetas, porque quisiéramos escuchar mucho más de lo que ha escrito Yolanda Carrasco. Yolanda, antes de irnos rapidito, ¿tienes pensado en algún momento hacer un libro con tus escritos? Yo creo que todos tenemos un sueño y es eso. Y dicen que para ser un verdadero hombre se debe escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo.
Qué bonito. Ojalá, de verdad que esperemos que alguien te preste el apoyo necesario, porque también hacer un libro resulta costoso, sobre todo hoy en día, pero ahí está el material, ahí está el talento y estás aquí con nosotros, que es lo más importante para poder llevar ese proyecto adelante. El libro que yo pienso escribir se llama Madrigal y está todo ya prácticamente hecho. Tengo todo cómo hacerlo, los poemas. Ya. Lo que pasa es que para eso se necesita de verdad muchos recursos. Invito a aquellas personas que de verdad tengan esta inspiración, que se sientan, escriban, no les dé pena, digan lo que sienten, es bonito. A veces uno refleja sus cosas y volca esos sentimientos en la poesía. Y hay mujeres que a lo mejor se eximen de que gracias a Dios que yo tengo un esposo que me tiene mucha confianza y nunca él ha pensado que yo le escribo a otro o que escribo para alguien, ¿no? Gracias a Dios, de verdad, en estos 60 años que vamos a cumplir de amores el 31 de marzo, bueno, todos mis poemas van dedicados al amor. Y ahí estaremos para celebrarlo también contigo y con Andrés. Así que nosotros te damos las gracias, Yolanda, por haber asistido a nuestro programa. Las puertas del Canal 5 de Pronovisión siempre abiertas, y aquí en Conversación Amena siempre dispuestos también a compartir con todos ustedes los poemas hermosos de Yolanda Carrasco. Nos vamos a un corte comercial y al regreso vamos a seguir hablando de poesía, pero esta vez con gente que hace radio y también tiene ese espacio para los poetas aquí en nuestra ciudad madre del Tocuyo. Ya venimos con más de Conversación Amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través del canal 5 de Pronovisión. Recuerden nuestro número de contacto también si quieren escribirnos. Recuerden que estamos totalmente en vivo. Pueden marcar el 0426-158-3777. Repito, 0426-158-3777. Vamos a conversar ahora con dos personas que hacen radio en nuestra ciudad madre y tienen también dentro de su espacio precisamente un segmento dedicado a los poetas. Ellos son el doctor Ercilio Colmenares y Luis David González. Ambos tienen un programa que, si mal no recuerdo, se llama Conexión y se transmite a través de mi radio 100.3. Los viernes es en la tarde, ¿cierto? Ercilio, ¿de qué específicamente vamos a empezar por allí? Bueno, primero, bienvenidos a Conversación Amena y al Canal 5 de Pronovisión, también a Luis David. Cuéntanos de qué trata el programa que tienes allí en mi radio y luego vamos desarrollando esas secciones que tienes allí en el programa. Primeramente, Franklin, así te llamas, ¿verdad? De verdad me da mucho gusto estar en esta noche compartiendo contigo este programa que en realidad pues no sabía que lo tenían en esta estación. Un conversatorio, ¿cómo es que se llama el programa? Conversación Amena. Una conversación amena. Entonces de aquí pues trataremos desde nuestro programa Conexión, porque es un espacio para el libre pensamiento, de llevar contigo una conversación amena en base a lo que nos motivó a a meternos en esa experiencia, aclarando pues que no somos locutores, sino de esas loqueras que siempre pues hace uno entre amigos. Y bueno, la historia es que andábamos Luis David y yo dando vueltas por el Tocuyo, íbamos con la Margarita a ver el río, y de repente decía, pues si nosotros estamos en el espacio de Nielsen Querales del Tocuyo, su música y su gente, en el Tocuyo hace falta un programa más amplio que trate cosas de la tocuyanidad, cosas que tengan que ver con la cultura, con los poemas. Y bueno, ¿por qué nosotros no hacemos nuestro propio programa? Y bueno, regresamos de las Margaritas, vimos la radio de 103 del amigo Pinzón, y bueno, esas loqueras que uno pues inventa en la vida,
nos metimos de una vez, hablamos con el señor Pinzón, mire, tenemos esta inquietud, hacia muy abierto el señor Pinzón, un saludo para él, que Dios lo bendiga, porque de verdad personas como él las que necesitamos en esta Venezuela y específicamente aquí en el Tocuyo. Y bueno, nos abrió las puertas y ahí mismo el nombre, ¿pero y qué nombre? Bueno, conexión, dice Chiro, y se debe un espacio para el libre pensamiento. Pero bicho, si eso es un espacio para el libre pensamiento, es lo que cuando desarrolla el concepto de lo que es el libre pensamiento y la connotación que eso puede arrastrar. Y bueno, nos montamos en ese proyecto y hasta ahora pues ya llevamos 30 programas. Como 30 programas y entonces empezó aquello, bueno, y los patrocinadores. ¿Cómo se cuenta toda esa serie de detalles, sí, que tienen que tener para llevar un evento pues, de esa naturaleza? Y de verdad, pues que hasta entonces yo creo que lo estamos haciendo bien, no sé qué dice Luis David, bueno, eres una persona muy joven y nos alegra que ya estés haciendo radio, además con un programa que yo considero que no es nada fácil, porque precisamente el nombre pues ya implica como que una responsabilidad bastante grande, ¿no? Un espacio para el libre pensamiento. Pero nos alegra que una persona joven como tú ya esté haciendo radio y que estén dando ese espacio entre los dos a esa gente que quiere hablar, como tú dices, del Tocuyo y su cotidianidad. Aquí en el Tocuyo, bueno, es una tierra llena de artistas, llena de poetas, llena de gente que tiene talento prácticamente para todas las artes y también de grandes profesionales en otras áreas. Luis David, ¿cómo te ha ido a ti con ese programa? 30 programas, estamos hablando de cuánto tiempo, más o menos. Bien, primero que nada, mi agradecimiento pues por la invitación al doctor Ercilio y a mi persona a este programa. Sí, realmente alrededor de 30 programas comenzamos en el mes de septiembre, 3 de septiembre del año pasado, y realmente que ha sido una tremenda experiencia compartir este espacio nuevo para nosotros, como lo comentó el doctor Chiro. Nunca habíamos hecho radio, a excepción pues de algunas participaciones con el señor Nielsen Querales, y trabajar en 30 programas realmente es una responsabilidad, que es lo que vamos a llevar, y siempre pues con los buenos comentarios de los radioescuchas que nos motivan y además que nos dan esa responsabilidad pues de siempre seguir con una excelente programación, con los poetas, con la cultura, con el libre pensamiento, que precisamente el libre pensamiento es tratar de desarrollar un tema que generalmente en la televisión, en la radio no se trata, porque pueden ser tabú o porque pueden generar algún tipo de herir susceptibilidades, pero siempre con respeto se pueden abordar temas y que forman parte del conocimiento y de la cultura en general. Ya. Y ustedes, bueno, en el caso tuyo o en el caso de Chiro, ¿habían hecho radio anteriormente o es su primera experiencia? No, en lo absoluto. Sí había hecho algunos programas de televisión con Telecentro, mi especialidad de cartomancia, como por 2 años más o menos. Y pero en radio nada más lo que ayudábamos al señor Nielsen. Ya. Y bueno, entonces ahí fuimos estructurando el programa. Bueno, tenemos que hacer un invitado. Claro, por la experiencia que ya tiene en la televisión. Bueno, un invitado en la radio. Muy bien. Una sesión de poetas, porque hay excelentes poetas tocuyanos en el anonimato, cuentistas, músicos. Es decir, que el Tocuyo tiene de todo lo que para en lo que es la musicología, especialistas en eso, en el anonimato, y bueno, vamos a rescatar los poemas tocuyanos. Sí. De verdad, es uno, a decir verdad, el segmento que más nos cuesta, porque los invitados pues son como precisamente como no se les ha dado el valor que ellos pues representan, son como muy esquivos, pero a la verdad los que hemos tenido hasta ahora pues de verdad han sido maravillosos. Esos poetas estuvieron, entre ellos nuestra querida Yolanda Carrasco, que ya ha sido 2 veces invitada al programa. Y bueno, el libre pensamiento, que se trata de crear una opinión libre y desarrollarla y sin ser cuestionado por ello. Yeah. También, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero yo soy abogado, vamos a meter leyes. No, yo quiero hacer cosas totalmente distintas. Vamos a seguir con ese estrés. Yo quiero una cosa que me relaje, que me ilusione de ir a otro sitio. Bueno,
¿cuál es tu especialidad? Bueno, yo estudié psicología y trabajo con los despertares de la nueva conciencia. Bueno, vamos a meter algo de autoayuda y allí pues entonces está en paréntesis de luz, donde es un programa de orientación hacia las personas. Pues, y Luis pues maneja la parte cultural y ahí vamos haciendo el programa y ahí vamos fluyendo. Bueno, Luis, tienes esa, digamos, labor de llevar la parte cultural en este programa, cosa que, bueno, es muy amplia en el Tocuyo. Sabemos la cantidad de músicos y de cultura en general que hay en nuestra ciudad madre, gente que se dedica a la danza, gente que se dedica al arte pictórico, digamos, gente que se dedica a la música, por supuesto, al baile, en fin. Es una gran cantidad de gente que tienes que invitar, pero el programa es una sola vez a la semana. Así y es. por ello preguntaba en cuestiones de tiempo cuánto significaban 30 programas, tomando en cuenta que es una sola vez a la semana, pues me imaginé más o menos esa cantidad de meses. Y a pesar de ser una semana, me imagino que ese trabajo de preparar con anticipación ese programa, pues también es arduo. En el caso tuyo, invitar a músicos que también son esquivos. No crea, Chiro, que solamente Claro, los sí. poetas son esquivos, los músicos a veces están muy ocupados y en los tiempos que vivimos, los músicos también tienen que dedicarse a otras cosas, los poetas también. El ser humano, sobre todo aquí en Venezuela, pues tiene que dedicarse a otras labores cotidianas, trabajo, en fin, y por ello es un poco difícil a veces contactar a los músicos. ¿Cómo te ha ido en ese aspecto en el programa? Bien, sí, realmente es importante que muchas veces se ve que realizar un programa de radio es simplemente hablar y colocar música 2 horas a la semana. Sí. Son, pues para nuestros televidentes, los viernes de 6 a 8 de la noche, mi radio 100.3 FM. Y realmente requiere toda una semana de preparación, requiere llamar personas, requiere preparar la pauta musical, requiere una serie de cosas, pues, y respecto a la parte cultural, hay músicos, hay poetas, incluso, bueno, los poetas forman parte de la danza, del teatro, pero además, como la cultura va mucho más allá, pues, de las manifestaciones populares y folclóricas, hay mucho que mostrar, hay cultura latinoamericana, como también lo ha sabido difundir Carlos Ricardo Cisterna, un gran locutor que ha difundido la música latinoamericana, pues, y en eso me he mantenido, difundir la música y la historia de músicos latinoamericanos, Facundo Cabral, Mercedes Sosa, Lilia Vera, entre otros. Bueno, de verdad que nos alegra mucho que una persona tan joven pues ya tenga claro ese tema, porque una de las cosas que yo he hablado aquí con locutores, incluso en este programa, es que en muchos cursos de locución que se dan hoy en día en pleno siglo XXI y con gente que ya tiene experiencia en el medio, es que se le enseña a todo aquel que va a hacer un programa de radio, sí, se hace énfasis en cómo debe hablar, en cómo debe pronunciar, en fin, pero muy poco se enseña que para hacer un programa de radio usted tiene que tener digamos, una producción, tiene que hacer producción. Correcto. No es como exactamente tú lo acabas de mencionar, no es ir a una radio a poner música durante 2 horas o 1 hora, hacer uno que otro comentario y ya con eso se piensa que se está haciendo radio. Es mucho más que eso. Y en el caso de ustedes que tienen un programa semanal, pues tienen un trabajo de 1 semana para producir 2 horas. A veces la gente dirá, bueno, pero tienes 1 semana, tienes 6 días para preparar un programa. Sí, pero a veces resulta que es más complicado porque quieren meter tantas cosas y lo que tienes son 2 horas Así. nada más de programa. Bien, Chiro, tú también estás ligado al mundo de la música. Tuviste, o no sé si todavía existen, los tucuchiros. Por allí me pasaste un material, creo que hace ya 2 años, pero como tenemos que irnos a un segmento, a un corte, para seguir con el otro segmento, yo quisiera que me hablas de eso, de los tucuchiros, porque ese material, sí, lo colocamos en la radio donde yo laboro todos los días, es material valioso. Pero de eso vamos a hablar al regreso. Vamos a un corte y ya venimos con más de esta conversación amena.
Estamos de vuelta en esa conversación amena a través de Pronovisión Canal 5 y entramos en nuestro último segmento. De verdad que este programa ha pasado muy rápido en esta noche del martes 29 de marzo. Bueno, Chiro, quedamos con un tema pendiente. Hablábamos de los tucuchiros. ¿Existen todavía los tucuchiros? Sí, mandando. Los tocuchiros... sí, tenemos que aclarar que es tocuchiro. Tocuchiro es un grupo de aguinaldo, porque la gente de repente está creyendo que somos un grupo de ¿qué? De rock, los tocuchiros, puede ser el nombre de ni es tocuyo ni es chiro. Y bueno, sí, es un grupo de aguinaldo que en un principio pues fue fundado por Chiro cuando tenía 10 años, así que tenemos 48 años de aguinaldo. En principio, pues, un conjunto religioso para tocar amenizar las misas de aguinaldos en la iglesia de Dos Caminos, con el nombre de, que tampoco, pues, es que así como hicimos lo de la radio, iba a una misa de aguinaldo cuando regresó el padre Antonio Colmenares a Dos Caminos, y había una reunión porque iban a hacer misas de aguinaldo, pero no hay coro. Y una misa de aguinaldo sin coro no es misa de aguinaldo. Entonces digo, yo puedo hacer un conjunto, sale yo de 10 años. Bueno, pero ¿y cómo hacemos? Bueno, no fui, hablé con Jesús Chávez, en paz descanse, Agustín Goyo, un requintita muy famoso. Bueno, y ustedes no pueden tocar los cuatro, pero es que no tenemos, nos dicen ellos, porque el problema de los músicos es que a veces no tienen instrumentos. Yo se los consigo prestados. Bueno, y fuimos buscando, y la tambora, una viejita de oro llamada Tomasita tenía la tambora, y yo se la toco la tambora. Y un viejito, yo toco la buena, y ahí empezó a tocuchir. Empezamos a tocar las misas. Pero es que no tenemos nombre. Íbamos a unos festivales y le pusimos Coro Celeste, que es aún el nombre oficial del coro de la parroquia. Y bueno, después viene, se lo pasé a otra persona porque fui para la universidad. Y cuando regresé volví a retomar entonces el grupo. Y en uno de esos, que es un aguinaldo de un coro muy famoso de Caracas que dice Navegando va con los tocucitos, empezamos a cantar. Navegando va con los tocuchiros. Entonces mi hija, una criada que tengo, que es como mi hija, se le olvidó la letra. Navegando va, los tocuchiros. Entonces se quedó con los tocuchiros. Entonces, cuando me pregunto, la gente cree que es una combinación de tocuyo y chiro. No, fue que la niña dijo tocuchiro. Entonces nos quedamos con los tocuchiros. Y lo del material que te entregué, pues fue que como, bueno, uno se va poniendo viejo, y ya pues uno dice, bueno, para que no se pierdan esas letras, vamos entonces a organizarnos y vamos a grabar un CD. Y con esos aguinaldos tradicionales, conversé con los expertos, tuve el apoyo de Suma, él fue de verdad muy diligente, y montamos, escogimos pues los aguinaldos más emblemáticos que tocaba el grupo Los Tocuchiros, bueno, y logramos ese CD. Que de verdad pues tuvo bastante aceptación. Luis David, pues dentro también de su época, Luis David es músico, yo también soy músico, yo toco piano, él toca guitarra, toca cuatro, y no sé qué otras cosas más toca, pero sí tenemos esa inclinación, pues, y él pues nos ha colaborado bastante con el choir. Ahora, Chiro, dentro del programa, ¿qué otras secciones? Sabemos que ya, o mejor dicho, sabemos ya que tienes una sección dedicada a los poetas, pero ¿qué otras secciones hay dentro del programa? Cuéntame. Después le pregunto a Luis David de los invitados que han llevado hasta ahora, ¿cuál ha sido quizás el más complicado? ¿Cuál ha sido el que recuerdan más en estos 30 programas, por lo menos, que ya llevan? Sí, el programa está estructurado en 4 partes, ¿verdad? Un invitado especial que desarrolla un tema libre. Hemos tenido pues personas pues muy calificadas en el programa, que como dice pues Luis David puede desarrollar el tema, y una segunda parte que es la parte poética, un espacio, el tema que más manejo, que es el de paréntesis del uso, que es el de en un espacio pues de orientación, de despertar una nueva conciencia, donde desarrollan temas determinados pues que sirven pues para que las personas pues salgan de sus conflictos, que tanto necesitamos en este momento, esa orientación psicológica que nos lleve pues a ver un mundo más vivible, de que sí podemos seguir en un mundo de reconciliación, de respeto, y ha gustado bastante el paréntesis de luz. Y el espacio cultural que lo maneja Luis David. Ya.
Eso es un tema, una sección más o menos de autoayuda, digámoslo así. Sí, prácticamente es autoayuda. Bueno, en los tiempos que vivimos realmente eso hace mucha falta, indudablemente que así es. Y Luis David, ¿qué personajes recuerdas tú en el programa? Bueno, que haya sido más complicado llevar, sabemos que los poetas, ya lo dijo Chiro al principio y fuera de cámaras también, son esquivos, a pesar de haber tantos en nuestra ciudad. Pero ¿qué otros invitados o con qué otros han tenido, digamos, problemas? Porque también una cosa que me comentaban fuera de cámara es que, bueno, la angustia siempre, y yo lo vivo aquí también en conversación amena, a veces la angustia, llegará el invitado, no llegará, vendrá, no vendrá, quién vendrá para la próxima semana. Esa angustia también la tienen ustedes y han tenido que resolver, han tenido que hablar, a lo mejor han tenido que recitar poemas también, cantar, en fin. ¿Cuál ha sido el invitado más complicado y cuál el más recordado? Bien, realmente la mayoría de los invitados pues han respondido al llamado que le hemos hecho para participar en el programa, para difundir el conocimiento que poseen, pero sobre todo quisiera hablar de los más recordados. El primero, que el profesor Orlando Mendoza, gran amigo, por supuesto un maestro cuando estuvimos en el Tocuyo, su música y su gente, gran conocedor de la historia del Tocuyo. El antropólogo César Escalona y el señor Andrés Fernando Rodríguez, cuando hicimos el programa dedicado al culto a María Leonza. Y bueno, estuvieron explicando y dando pues el fundamento científico antropológico de esta manifestación religiosa y popular de nuestro pueblo venezolano. Llegamos a tocar incluso también un tema con el abogado Johnny Vargas, la libertad de culto en Venezuela, por ejemplo, la ideología de género, el matrimonio igualitario, por ejemplo, y en función a eso pues es que va el libre pensamiento y que hemos desarrollado siempre con el respeto, de manera que sea pues escuchado por todos y sin herir susceptibilidades. Ya. O sea que realmente es un programa bien pensado, no es tampoco la opinión solamente de ustedes dos como moderadores, sino también que se llevan a personas especialistas en cada tema, y eso es importante, porque precisamente a pesar de la opinión que podamos tener cada uno en temas tan delicados como los que ustedes han tratado, pues es bueno tener la opinión de especialistas en el tema, y es lo que ustedes están procurando hacer. Por otra parte, ¿qué, digamos, tienen pensado para el futuro, para el programa? Llevar... bueno, en algún momento van a cumplir, sí, digamos, un año, un aniversario, digamos, un primer aniversario. ¿Hay algo especial que ustedes quisieran hacer en ese programa? ¿Algo que no hayan hecho hasta ahora? Bueno, pero es que hemos hecho de todo. Bueno, sí, de verdad que queremos perpetuarnos y aspiramos a llegar pues a nuestro primer aniversario. Y de verdad pues no hemos desarrollado un programa como tal, por supuesto. Haremos una fiestecita, será, y trataremos pues de que los invitados que hayamos tenido durante el año pues estén presentes, aclarando pues también que también hemos tenido un político. Claro, porque ahí hemos tenido de todo, pero de verdad cada quien en su especialidad y han dado la talla y se han logrado los objetivos. Y bueno, ahí veremos a ver qué proyecto tienes tú para el futuro con el programa, Luis David. Porque hay muchas cosas que también, porque acuérdate que él ahora está estudiando para sacerdote, creo. Claro, por comenzar. Claro, sí, realmente pues la idea es siempre mantenerse, permanecer en el tiempo. Gracias a Dios pues ha sido muy bien recibido en el pueblo tocuyano nuestro programa, y más que proyectarnos hacia 5 o 10 años, pues estamos trabajando cada semana con el cariño, preparando un buen material, una buena producción en cuanto a todos los conocimientos, la cultura, los poemas, y permanecer, es perseverarse. Sí, señor, y de verdad que yo los felicito a ambos. A Chiro, bueno, ya tenía alguna experiencia, como él mismo lo dijo, en televisión, en radio no la tenía, pero lo está haciendo muy bien porque yo considero que es un programa bien, está bien pensado y tratando temas que realmente no se tratan en cualquier emisora. Yo hasta ahora no he escuchado en otras emisoras programas de este tipo, porque son temas delicados. Tú acabas de mencionar, por ejemplo, el tema político. Es un tema que siempre va a ser delicado porque
el político en Venezuela, digamos, se ha vuelto como que muy duro contra sus adversarios, y eso siempre tiene doliente, como digamos por allí, siempre hiere susceptibilidades de alguien. Y hay otros temas, el religioso, el tema de la diversidad sexual también en Venezuela, pues tiene susceptibilidades que están, digamos, muy marcadas, y esos temas ustedes lo están tratando y veo que lo hacen pues de manera inteligente. Así que yo los felicito. No sé qué mensaje quisieran darle ustedes. Bueno, por supuesto el mensaje para la gente que escuche su espacio, pero aparte de eso no sé qué más quisieran decirle a la gente que los escucha a través de esta emisora 100.3 Mi Radio. Y de verdad pues inmensamente agradecido con todas esas excelentes personas que han querido formar parte de nuestra membresía, porque se necesitan los patrocinantes, ¿verdad? Porque hay que pagar el espacio. Entonces, bueno, gracias a todos, gracias por confiar en nosotros, y bueno, esperamos tener pues conexión, espacio de libre pensamiento para rato. Y bueno, ¿miedo a quién? Pues uno tiene que estar claro, y cuando la gente se pone así medio picado, bueno, este es un espacio para el libre pensamiento. Así que no es que porque soy abogado van a tener miedo, ni voy a creerme con prepotencia, pero el eslogan es libre pensamiento, que no podemos ser cuestionados con la opinión libre que se desarrolla. Y bueno, realmente, como lo dijo Franklin, invitarlos a todos ustedes a sintonizar nuestro programa Conexión, un espacio para libre pensamiento, todos los viernes de 6 a 8 de la noche en Mi Radio 100.3 FM, la radio con corazón. Y valga la cuña colombiano, no se puede quejar. Bueno, muchas gracias tanto a Luis David como a Ercilio Chiro Colmenares por haber asistido a Conversación Amena y a Pronovisión. Nosotros tenemos que despedirnos por esta noche del martes. Los invitamos para el próximo jueves, cuando Dios mediante estaremos de nuevo en una nueva Conversación Amena. Se despide de ustedes Franklin Mendoza y nuestro equipo técnico Cruz Montserrat y Juan Juárez. Que tengan una feliz noche y que Dios ilumine el camino por donde transiten. ¡Chao!